Misterios de la Tierra. A pesar de su nombre, la Edad del Bronce es considerada una edad dorada de la civilización. Un periodo de casi 2000 años que se desarrolló en casi todo el mundo, de avances sociales y tecnológicos en armas y herramientas, cultura y sociedad civil. Su colapso es considerado uno de los peores desastres de la antigüedad, más violento y perjudicial en términos culturales que la caída del Imperio Romano. Aproximadamente entre los años 3000 y 1300 a.C., la Edad de Bronce fue testigo del surgimiento de reinos rivales y, por consiguiente, del fortalecimiento del comercio y la alfabetización, del ascenso de la civilización humana. Luego ocurrió un giro tan repentino en términos de esperanza de vida humana y tan generalizado que esta nueva civilización colapsó en su totalidad. Las sociedades civiles se derrumbaron. Las áreas urbanas fueron abandonadas, el comercio colapsó y se perdió la alfabetización. ¿Cómo pudieron tantas civilizaciones prósperas desaparecer casi al mismo tiempo? ¿Acaso se trató de un apocalipsis? Durante décadas, historiadores y arqueólogos han debatido sobre las posibles causas. En realidad, ninguna teoría resuelve el misterio de la desaparición de tres de las más importantes civilizaciones de la Edad del Bronce. Los minoicos de la isla de Creta en el mar Egeo, la cultura del Valle del Indo en lo que hoy día es India y Pakistán, y la más misteriosa de todas, la mítica isla de la Atlántida. El filósofo griego Platón describió la Atlántida como la civilización más avanzada de su época. Mientras muchos todavía discuten si en realidad existió, surge una importante pregunta. ¿Por qué Platón la describió con tanto detalle? El épico misterio sigue intrigando a historiadores y arqueólogos, quienes exploran el mundo en búsqueda de evidencia. Sus más recientes hallazgos podrían sorprendernos. La existencia de la civilización minoica en Creta no está en duda. Ellos eran la superpotencia de su época, lo cual hace que su repentina caída llame aún más la atención. Hoy un equipo de científicos busca respuestas más concretas. Sus hallazgos ponen en entredicho teorías que los académicos han sostenido por mucho tiempo. La cultura del Valle del Indo, en el sur de Asia, fue un imperio sofisticado y pacífico. Era uno de los más populosos de su era. Casi 5 millones de personas vivían, trabajaban y comerciaban allí. ¿Qué motivó que este reino insular tan extremadamente desarrollado se convirtiera en ruinas en menos de 200 años? Desde hace mucho tiempo se cree que la desaparición de su río rey, como llamaban al río Indo, causó una catastrófica sequía. Sin embargo, nueva evidencia tal vez nos ayude a comprender mejor este gran enigma. Acompáñanos a lo largo de este episodio de Misterios de la Tierra y descubre algunos de los enigmas históricos más fascinantes, pues investigaremos el fin de la Edad del Bronce. Misterios de la Tierra. Durante casi 3000 años, el mito de la Atlántida ha intrigado a arqueólogos, investigadores e historiadores. Si en realidad existió, no dejó rastros, al menos ninguno que haya sido descubierto. Lo que sabemos de esta ciudad de la Edad del Bronce se lo debemos al destacado filósofo griego Platón, quien habló sobre este imperio en sus diálogos socráticos. En el siglo IV a.C., Platón describió a una civilización más avanzada que la suya, cuya desaparición databa de 1200 años atrás, aproximadamente en el año 1600 a.C. Aunque no existen otras referencias escritas de esta interesante ciudad, la reputación de Platón como padre de la filosofía occidental ha dado veracidad al mito. Sus detalladas descripciones de la Atlántida, que incluían medidas y otras especificaciones, han convencido a muchos académicos de su existencia. Según la arqueóloga clásica Alexandra Lesk,
el estadista y legislador ateniense Solón fue el primero en oír hablar de la Atlántida y de su desaparición debido a una catástrofe natural. Durante una estadía en Sais, Egipto, un sacerdote le narró la tragedia a Solón. Este se la contó a su pariente Drópides, quien luego la dio a conocer a su nieto Critias. Finalmente, 200 años después, Platón inmortalizó la isla en sus propios textos. ¿Es la leyenda de la Atlántida resultado de historias contadas por generaciones, o es el diálogo de Platón una prueba de la legendaria ciudad que se ha mantenido viva gracias a una centenaria tradición y a registros escritos verídicos? Sea como sea, aún se mantiene el interrogante. ¿En realidad existió la Atlántida o fue producto de la gran imaginación de Platón? Platón escribió: la Atlántida fue un imperio grande y maravilloso que gobernó a muchos otros. Esta avanzada potencia usó su poder para someter a sus vecinos con facilidad. Zeus, padre de los dioses, al percibir que una honorable raza se encontraba en una situación injusta, impuso un castigo sobre ellos. Ocurrieron violentos terremotos e inundaciones. En tan solo un día, la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. La mayoría de los expertos en el tema creen que el mito se fundamenta en una versión de la historia de Platón. Un reino insular arrasado por eventos catastróficos y borrado por completo de la historia. Si la Atlántida existió, existen muy pocas pistas sobre su posible ubicación. Platón describió la Atlántida como un territorio situado justo después de las columnas de Hércules. La mayoría de los académicos cree que estas columnas son en realidad el estrecho de Gibraltar, el angosto paso entre el sur de España y Marruecos, el lugar europeo más cercano a África, donde el mar Mediterráneo se encuentra con el océano Atlántico. El cineasta ganador del Oscar, James Cameron, podría haber hallado evidencia de las coordenadas de la Atlántida. Junto al reconocido documentalista Sincha Jacobovici y a un grupo de arqueólogos, mediante el uso de avanzadas técnicas de navegación e imágenes multiespectrales, encontró 6 antiguas anclas en el estrecho de Gibraltar, frente a la costa de España, cerca de las columnas de Hércules, justo donde Platón ubica a la Atlántida en sus diálogos. Los expertos creen que las anclas de piedra, con más de 4.000 años de antigüedad, plantean la posibilidad de que hubiese muelles o malecones en el lugar señalado como la ubicación de la desaparecida ciudad de la Edad del Bronce. Según el profesor y experto en la materia Richard Freund, de la Universidad de Harvard, las anclas de piedra son un increíble hallazgo que sugieren una avanzada civilización con comercio marítimo de hace 4.000 años, la cual hacía vida en el Mediterráneo, frente a la costa del Atlántico. Existen especulaciones dentro de la comunidad de arqueólogos, según las cuales la ciudad de Tartésides, al sur de España, enterrada bajo capas de lodo, podría ser la base del mito de la Atlántida. Los expertos en el área están convencidos de que esto prueba la existencia de la legendaria ciudad, pero ¿será suficiente para satisfacer a toda la amplia comunidad de arqueólogos? La compleja descripción que Platón hizo de la Atlántida hace más de 2000 años es para muchos una prueba de que una ciudad real sucumbió ante un desastre natural. No obstante, los detractores sostienen que Platón dio vida a un mito con el fin de ilustrar sus teorías políticas. Con la esperanza de encontrar los restos de la Atlántida, los investigadores, mediante la ciencia y los instrumentos más avanzados, continúan explorando los océanos del mundo. No descansarán hasta confirmar lo que el padre de la filosofía occidental alguna vez describió como la civilización ideal. Aunque no haya una evidencia concluyente y el misterio siga sin ser resuelto, la búsqueda continúa. Misterios de la Tierra. La civilización minoica, ubicada en el mar Egeo, Creta ha jugado un papel importante en la historia griega y sus mitos. No existe ninguna duda de que allí se desarrolló una de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, los minoicos. La leyenda de Teseo y el Minotauro es uno de los mitos más famosos de la civilización minoica, pero es la rápida caída de esta gran civilización de la Edad del Bronce, la primera gran civilización de Europa, lo que intriga a historiadores y arqueólogos.
¿Cómo pudo un reino tan poderoso, cuya cultura y comercio se extendieron por todo el mar Egeo, colapsar de repente? Existen muchas teorías, pero no hay respuesta concluyente en cuanto al misterio minoico. Los minoicos fueron la primera gran civilización de Europa en la Edad del Bronce. Esta prosperó entre el segundo y tercer milenio antes de Cristo. El arqueólogo británico Arthur Evans la llamó así en alusión al rey Minos. Toda la evidencia sugiere que fue un pueblo sofisticado y próspero. Los minoicos desarrollaron uno de los más antiguos sistemas de escritura, un sistema conocido como Lineal A, el cual sigue siendo indescifrable en la actualidad. También usaban Lineal B, una antigua forma de escritura griega. Esta avanzada sociedad, con artesanos muy hábiles y brillantes ingenieros, fue la primera en tener caminos pavimentados y agua corriente. Fueron expertos en la construcción de barcos con una fuerza marítima que podría equipararse a la del antiguo Egipto. La isla montañosa de Creta era el centro de este vasto reino, el cual se extendía a lo largo de la mayoría de las islas del mar Egeo. Estaba rodeada de agua y contaba con una impresionante fuerza naval. Los historiadores creen que los minoicos gozaban de una vida de riqueza y paz, casi un paraíso. Aún así, todo llegó a su final. Según la periodista Madeleine Noah, las investigaciones muestran que los palacios de los minoicos fueron destruidos en 1700 a.C. por fuerzas desconocidas. Se especula que la destrucción fue causada por un poderoso terremoto o por invasores externos. A pesar de la repentina destrucción de sus palacios, los minoicos siguieron prosperando por un tiempo. Para el año 1500 a.C., la civilización minoica parece haber tenido un abrupto final. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una invasión en ese periodo. Descubrieron varios grandes palacios en el centro y sur de Creta que fueron incendiados por completo, así como muchos asentamientos que parecen haber sido abandonados poco tiempo después. Para el año 1100 a.C., toda la isla era controlada por los micénicos y las tierras minoicas fueron saqueadas. Los arqueólogos no pueden confirmar con certeza qué causó el repentino colapso de la civilización minoica, ni por qué resultó tan vulnerable ante la invasión de fuerzas externas. Los científicos continúan buscando respuestas más concluyentes y sus hallazgos ponen en entredicho antiguas teorías que algunos académicos sostuvieron durante décadas. En su lugar, están descubriendo nueva evidencia sobre lo que en realidad les sucedió a los minoicos. El Dr. Floyd McCoy, vulcanólogo de la Universidad de Hawái, sostiene que una gran erupción volcánica generó una ola gigante, un tsunami. Enormes olas habrían golpeado la costa norte de Creta, pero aún no existen pruebas que lo confirmen. Por su parte, un joven geólogo británico, el Dr. Dale Domini House, de la Universidad de Kingston, encontró lo que él considera una evidencia sólida de que un tsunami golpeó la isla de Creta. Un estudio en una ciénaga en el interior de Creta reveló pequeñas conchas fosilizadas que solo se encuentran en aguas muy profundas. Esto podría ser evidencia de que hubo un tsunami, de que una masa de agua con escombros oceánicos se estrelló en el interior de la isla. Es importante acotar que las conchas fueron halladas en la misma capa de lodo donde los arqueólogos habían descubierto restos de un palacio minoico. ¿Habrá golpeado el tsunami poco tiempo después de que se construyó el palacio? El experto en suelos, Hendrik Bruins, tal vez haya encontrado una respuesta. Alrededor del año 1600 a.C., un violento terremoto estremeció el importante puerto minoico de Akrotiri, en la isla de Santorini. Poco después del sismo, el volcán Tera, uno de los más grandes en la historia de la humanidad, hizo erupción. Es curioso que la mayoría de los pueblos minoicos parezcan haberse salvado, pero las investigaciones del profesor Bruins en el suelo de Santorini han revelado rastros de microorganismos que solo se encuentran en el relieve submarino. Esto también es una evidencia convincente de un tsunami. En recientes excavaciones arqueológicas en Creta han habido hallazgos interesantes que podrían ayudar a resolver el misterio. Es posible que los desastres naturales hayan hecho vulnerables a los minoicos. Tal vez hayan podido resistir 2 calamidades, pero 3 parecen haber sido demasiadas. El resultado fue que Creta y las islas circundantes quedaron indefensas ante cualquier ataque. El descubrimiento de una estatua profanada de un dios minoico sugiere que hubo vandalismo, al igual que cementerios llenos de armas de una civilización en desarrollo, la antigua Grecia. El Dr. McCoy cree que como resultado de todos estos desastres naturales, los minoicos, despojados de todo, comenzaron a ver el mundo de otra forma.
Esto marcó el inicio de un declive que tomó 50 años y derivó en la desaparición de esta milenaria civilización. Los minoicos no estaban en condiciones para defenderse de los griegos cuando estos invadieron y tomaron el control de la isla. ¿Podría ser esta la explicación definitiva que los expertos han estado buscando? Misterios de la Tierra. La cultura del Valle del Indo podría ser la más interesante de las tres grandes civilizaciones de la Edad del Bronce. Surgió hace más de 5.000 años en un área entre la actual Pakistán y el norte de India, a orillas del río Indo, el cual fluye desde las montañas del Himalaya hasta el mar Arábigo. Fue sin duda el más populoso de los antiguos imperios. En su auge contaba con una población de más de 5 millones de personas distribuidas a lo largo de 1.000 ciudades, pueblos y aldeas. Era una civilización comparable con cualquiera del antiguo Egipto y Mesopotamia. Los habitantes del Valle del Indo, la civilización más antigua que se conoce de la India, estaban muy avanzados, sobre todo en planificación urbana. Sus ciudades estaban bien diseñadas, con estructuras sofisticadas que contaban con ventilación, suministros de agua y, lo más impresionante, sistemas de cloacas. Las edificaciones más grandes de sus dos principales ciudades, Harappa y Mohenjo-Daro, eran sus baños públicos. Era un ambiente mucho más sofisticado que cualquiera de la Europa medieval. La cercanía del río Indo era más que una necesidad básica para vivir. Tal vez haya sido la razón del desarrollo y crecimiento de esta gran civilización. Por esa razón, los indos lo llamaban Río Rey. Este irrigaba las tierras fértiles para sus cultivos. Fue la clave para su éxito, pues les permitía a las personas del Valle del Indo viajar largas distancias en barcos para intercambiar bienes, especialmente con Mesopotamia. Al participar en una amplia red de comercio, se convirtieron en una gran potencia económica que tenía vínculos con ciudades de Asia Central y el Medio Oriente. Historiadores arqueológicos creen que el pueblo indo era pacífico, ya que han encontrado poca evidencia de ejércitos, armas o esclavos. Algunos restos esqueléticos muestran signos de contusiones, lo cual es prueba de muerte violenta, pero que no hayan tenido conflictos armados sería algo excepcional para una civilización exitosa de tales dimensiones en aquella época. Sin embargo, es extraño que sus ciudades hayan sido construidas con altas murallas y vías de escape. Cabe preguntarse ante este escenario, ¿de qué se defendían? La cultura del Valle del Indo prosperó durante miles de años y alcanzó su auge cerca del año 2500 a.C. Luego, alrededor del año 1600 a.C., inició un rápido declive. ¿Qué le ocurrió a esta gran civilización? Simplemente desapareció. Los académicos han debatido las causas durante décadas. Una teoría popular es que la tribu europea de los arios atravesó sus tierras y fue atacando y conquistando sus ciudades una tras otra. Ni siquiera las enormes murallas de Harappa y Mohenjo-Daro pudieron mantener a esta importante tribu a raya. ¿Fue su extinción resultado de un catastrófico cambio en el ambiente? ¿Acaso Surrey, el río que saciaba la sed de sus cultivos y transportaba sus barcos, dejó de fluir? Algunos expertos creen que sin la fuerza vital del río, la sequía y la hambruna se habrían esparcido rápidamente y habrían desestabilizado a esta civilización al punto de convertir a su gente en nómadas. Otros expertos en la historia de los indos especulan sobre un escenario opuesto, en el que torrenciales monzones inundaron su valle y devastaron sus cultivos. Algunos expertos han sugerido que construyeron las murallas para protegerse de esta amenaza. No obstante, la más reciente investigación ha planteado una hipótesis totalmente diferente y controvertida. Según científicos del Instituto Indio de Tecnología de Kanpur y del Colegio Imperial de Londres, este gran río cambió de cauce y desapareció mucho antes de que el pueblo indo se estableciera en la región. El profesor Rajiv Sinha se opone a la hipótesis de la antigua cultura dependiente del río. Según Sinha, aunque los grandes ríos tienen importantes relaciones con las sociedades antiguas, es su partida lo que determina su estabilización, no su llegada. Sinha afirma que sus datos muestran una gran diferencia temporal entre la desaparición del río, la cual ocurrió entre 8.000 y 12.000 años atrás, y el auge de la civilización, el cual se dio mucho tiempo después, hace 3.000 o 4.000 años.
Achilles Pilalamari, un prominente experto en indios, ha corroborado estos hallazgos. Él cree que la cultura del Valle del Indo no colapsó, sino que se dispersó. Según Pilalamari, durante el período entre 1900 y 1300 a.C., cuando ocurrió el supuesto colapso, esta avanzada civilización se anticipó a la tragedia. Cambiaron su estrategia de subsistencia, dejando de cultivar cereales de grandes granos, como el trigo y la cebada, para cultivar especies resistentes a la sequía, como el mijo y el arroz. El resultado fue la transformación en una sociedad más dispersa, con una cultura de clan. En efecto, sus ciudades se tornaron inútiles. Así pues, tal vez la famosa cultura del Valle del Indo no haya colapsado. Las grandes estructuras que más adelante serían exploradas por arqueólogos no eran más que construcciones que reflejaban una cultura temporalmente basada en el trigo. Una vez que cambiaron el tipo de cultivo, la mayoría de las ciudades perdieron su propósito y fueron abandonadas. Los indos no desaparecieron, simplemente se dispersaron al sur y al este, con lo cual cambiaron la demografía del subcontinente hacia la llanura indo-gangética. El enigmático reino insular de la Atlántida. Los minoicos. El Valle del Indo. 3 civilizaciones de la Edad del Bronce que desaparecieron sin explicación. El cambio climático parece haber jugado un papel importante en su desaparición, pero los investigadores aún no están satisfechos con la evidencia que han encontrado. Grandes terremotos, tsunamis, sequías, fueron todos catastróficas circunstancias, pero ¿se les puede atribuir la destrucción de culturas enteras que habían existido por miles de años? ¿O hubo otros factores que contribuyeron con su desaparición? Nos volveremos a encontrar en otra aventura para descubrir algunos de los enigmas históricos más fascinantes y nuevos misterios de la Tierra.